Mi nombre es Sugelen González, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y en el seminario de hoy vamos a tratar dos temas muy importantes del neurodesarrollo, que sería TEA y TDAH. En el cronograma vamos a ver lo que son las definiciones de ambos trastornos, brevemente un poco lo que es la historia, la epidemiología, los factores de riesgo asociados, un poco lo que es la patogenia, la clínica, los diagnósticos, algunos diagnósticos diferenciales, el tratamiento, conclusiones. Vamos a ver brevemente un pequeño video de una entrevista que se le hizo a un chico con TEA y la bibliografía. Para empezar, me gustaría iniciar este seminario con una frase que dice: ser diferente no significa ser menos, simplemente significa ser único. Esta frase fue escrita por Temple Grandin. Ella actualmente está viva, es una paciente con trastorno del espectro autista. Se dice que fue de las primeras personas en edad adulta que fue diagnosticada con el trastorno. Ella es zoóloga también en el largo de su vida estudió psicología y ha escrito varios libros respecto al trastorno del espectro autista. Cabe mencionar que el 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el autismo. Bueno, para ir entrando, vamos a ver primero lo que es el trastorno del espectro autista. La definición es: el TEA son trastornos del neurodesarrollo. Van a estar caracterizados por la presencia de dificultades en la comunicación, la interacción social, y esos pacientes van a presentar trastornos, patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o las actividades. De lo que está aquí de la historia o el despertar del autismo, vamos a tocar dos exponentes muy importantes, que fue Hans Asperger, que él publicó un artículo donde decía los psicópatas autistas. Él asociaba la psicopatía con el trastorno por ciertos caracteres, ¿verdad? En el desarrollo del paciente. Y el otro exponente muy importante es Leo Kanner, ¿verdad? El concepto inicial de autismo se introdujo hace más de un siglo y fue como un síntoma específico de la esquizofrenia. De hecho, la esquizofrenia es un diagnóstico diferencial, pero el autismo per se ya fue reconocido en el DSM-5 en el año 2013, donde ya se incorpora la palabra del espectro autismo con cinco categorías, que es el trastorno autista, el trastorno Asperger, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no específico. Ya antes de la actualización del DSM-5 también se hablaba, digamos, de trastorno autista, pero en diferentes variables. Es muy importante aquí recalcar que ya no se usa la palabra o la terminología trastorno de Asperger, sino se le dice trastorno del espectro autista. Bueno, en cuanto a la epidemiología, ¿cuál es la frecuencia del autismo? Bueno, según la OMS, se calcula que uno de cada 160 niños o niñas van a tener el TEA. El trastorno suele aparecer antes de los 3 años de edad, siendo una condición permanente. Sin embargo, en muchos pacientes se empieza a diagnosticar ya, digamos, en edades adultas. Actualmente, por todo el tema del neurodesarrollo, de la intervención ya desde muy niños en consultas médicas, pues se empieza a diagnosticar mucho antes. Algunos estudios e investigaciones sostienen que los niños, o sea, los varones, tienen 5 veces más probabilidad de padecer del trastorno que las niñas. Factores de riesgo. Bueno, el trastorno del espectro autista realmente es una enfermedad, bueno, es una condición
heterogénea con múltiples factores, desde factores genéticos, epigenéticos, ¿verdad? Factores psicopatológicos, factores en el neurodesarrollo, prenatales, postnatales, inmunológicos. De aquí lo más importante es que el factor genético es el que, digamos, es más predisponente para el desarrollo del espectro, sumado a condiciones epigenéticas que van a activar, potenciar o detonar el factor genético. Bueno, en cuanto a la patogenia o fisiopatología del trastorno del espectro autista, están implicados factores poligenéticos. En muchos estudios se dice que están implicados más de 53 genes, lo que es los aspectos epigenéticos, o sea, el ambiente que van a condicionar o detonar el espectro, factores neurobiológicos, neuroanatómicos, inmunológicos, el eje microbiota intestino-cerebro, que aproximadamente un 50% de los pacientes con TEA padecen de trastornos digestivos. A razón de este seminario, vamos a tal vez tocar un poquito más lo que es el eje intestino microbiota cerebro, dado que también en el canal hay una ponencia muy específica de la microbiota y el autismo. Pero cabe resaltar que son, ¿verdad?, múltiples factores, ¿verdad? No es que solamente el eje intestino microbiota cerebro va a intervenir en la patogenia, para que eso sí nos quede como bastante claro. No existe realmente un sustrato único y son múltiples los genes implicados en lo que es la interacción epigenética y va a generar ese patrón de neurovariabilidad que tiene el TEA. Entonces, empezando con la microbiota, sabemos que la microbiota representa una barrera protectora inmunológica, productora de metabolismos en el intestino. También produce neurotransmisores, ácidos grasos de cadena corta, ahorita vamos a ver uno específico, y demás metabolismos. ¿Qué sucede? Cuando hay alteraciones en esta microbiota que aumenta la permeabilidad intestinal, eso se llama disbiosis, va a haber mayores probabilidades de que patógenos puedan, por medio de esa permeabilidad, penetrar y alterar todo el ecosistema de la microbiota. Entonces, en ese eje se va a activar el sistema autónomo por medio del nervio vago y va a haber una comunicación, como vemos aquí, bidireccional. Entonces, todos esos patógenos lo que van a hacer es que van a penetrar por sangre, y van a llegar y van a cruzar la barrera hematoencefálica, produciendo alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, hay influencias en el eje microbiota intestino-cerebro. Se dice que la microbiota está formada por más de 1500, más de 1015 bacterias y van a haber influencias. Están las influencias prenatales y las influencias postnatales. En las prenatales está la genética, claramente, todo lo que es el estrés que puede tener la madre por diferentes situaciones psicosociales. También interviene la alimentación que tenga la madre, la exposición a xenobióticos, eso es muy importante. Y factores postnatales, pues tenemos lo que es la vía del nacimiento, si es un parto por cesárea o es un parto vaginal, el consumo de prebióticos, los antibióticos y un punto muy, muy importante en esto es la leche materna. Hay muchos estudios que indican que los pacientes que tienen TEA en muchas proporciones no han tenido la adherencia a la libre demanda de la leche materna por las circunstancias que sean, ¿verdad? Entonces, la leche materna tiene bioactivos que van a contribuir a la microbiota, o sea, va a disminuir esa permeabilidad o esa disbiosis.
Siempre recordar que el papel de la microbiota es un papel múltiple, también súper heterogéneo, y una de las principales funciones es lo que es la barrera inmunológica. Si se altera esa microbiota, aumenta la permeabilidad. Entonces hay mayor paso de patógenos y así se va a iniciar toda lo que es la respuesta inflamatoria y va a alterar el neurodesarrollo y la neuroplasticidad. También inclusive hay muchos estudios en múltiples escalas de que muchas enfermedades psiquiátricas se han también relacionado con esta alteración de la microbiota. Entonces, es muy importante. Otro punto importante es recalcar es que como aquí dice, digamos, la microbiota produce ácidos grasos de cadena corta. Hay un ácido graso muy específico que se ha estudiado en mayor proporción en pacientes con el TEA, que son los lipopolisacáridos o LPS. Estos lipopolisacáridos tienen mucha, por decirlo así, influencia en lo que es ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con ese neurodesarrollo, como son la parte del núcleo accumbens, que tiene que ver con el sistema de recompensa, y lo que es la amígdala, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que es la parte límbica en los seres humanos, y por ende se da mucho lo que es mucho de la clínica, ¿verdad? De la falta de empatía en este paciente, en este tipo de pacientes. Bueno, aquí vemos un cerebro de un niño autista y un cerebro normal. También por el componente que hay neurobiológico, vemos que hay alteraciones en en la conectividad, cambios en las densidades y disminución o disminución migratoria de neuronas, sobre todo en las partes del cerebro medio, en la parte prefrontal. Vemos que en un cerebro normal hay mucho mayor actividad. Bueno, en cuanto a la clínica de los pacientes, también es heterogénea, pero se van a especificar dos grupos principales, lo que es la déficit en la comunicación social y la interacción social. Se deben presentar todos los siguientes síntomas. Bueno, déficit en la reciprocidad social, o sea, hay una dificultad para intercambiar de manera natural las emociones o los intereses. Son niños mucho más retraídos y no responden de forma adecuada a las interacciones sociales. Déficits en la comunicación no verbal, problemas con el uso y la comprensión de gestos, el lenguaje corporal, expresiones faciales. Generalmente vamos a ver que muchos de estos niños no mantienen contacto visual con las personas. Déficit en las relaciones interpersonales, o sea, dificultad para desarrollarse y comprender todo el relacionamiento social. Y esto va a incluir lo que es la dificultad para compartir intereses, comprender temas sociales o hacer amigos. Tienden a ser personas muy solitarias. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. O sea, estos niños pueden tener movimientos muy repetitivos, el uso repetitivo de objetos, o sea, tienen una fijación. Algunos ejemplos, el aleteo de las manos, el balanceo del cuerpo, la manipulación repetitiva de objetos, tienen insistencia a la monotonía, o sea, son pacientes que les cuesta mucho irrumpir en sus rutinas y una dificultad enorme para adaptarse a cualquier cambio. Tienen intereses intensos y limitados, se obsesionan por temas muy específicos, pueden ser hiper o hiporreactivos a estímulos sensoriales, reacciones inusuales a sonidos, luces. Pueden ser pacientes que no se pueden adaptar a lo que son los sonidos, entonces se pueden tapar los oídos, les molesta el ruido en general. Bueno, este cuadro es muy importante porque de aquí también vamos a tomar referencia para lo que es el abordaje terapéutico, pero en los criterios
En los criterios adicionales, los síntomas dice que deben de estar presentes desde el periodo del desarrollo, aunque a veces no son tan evidentes, sino hasta que las demandas sociales superan las capacidades del individuo. O sea, realmente muchos de estos criterios los vamos, o esta clínica la vamos a empezar a ver cuando ya el niño tiene que enfrentarse a un entorno social, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que, digamos, los síntomas principales del autismo va a ser las dificultades en el lenguaje, comportamientos repetitivos y los déficits sociales. Hay comorbilidades o problemas neurológicos asociados como déficits en el sueño, estado de ánimo, ansiedad, hiperactividad y por tanto otras patologías sistémicas asociadas como trastorno de ansiedad, trastorno del comportamiento, trastorno obsesivo compulsivo o el TDAH. Ok, ¿cuáles son banderas rojas? En los primeros 6 meses no muestra una postura anticipatoria levantando los brazos, no balbucea, está la ausencia de la sonrisa social, el contacto visual es ausente, fija la vista ante estímulos luminosos, puede ser un niño irritable, tiene presión palmar, pero no mira el objeto y trastornos del sueño. Eh, de los 6 a los 12 meses hay indiferencia por los padres, por intervenir en juegos, no responde ni anticipa, no imita los sonidos ni los gestos, no se interesa por juguetes o cosas que le pueden proporcionar. Va a empezar a mostrar mucha fascinación por las manos, por sus pies, huele, chupa objetos y también presenta trastornos del sueño. Ya en el segundo año de vida, en algunos pacientes puede iniciar la marcha tarde, no se interesa por el relacionamiento social o niños de su edad, no señala con intención de enseñar o compartir, o sea, son niños ya muy retraídos, tiene posturas raras, movimientos estereotipados de manos y pies y relaciones emocionales inapropiadas. Tercer año de vida, el interés interpersonal es muy limitado, no hay contacto visual, mira fijo al vacío de una forma inusual, no desarrolla el habla, no le gustan los cambios, es un niño que se va a irritar con facilidad y puede ser hipo o hiperactivo. El diagnóstico de TEA. Básicamente el diagnóstico va a ser clínico más los criterios diagnósticos del DSM-5. Se le puede realizar un tamizaje auditivo, visual y en algunos casos se puede hacer pruebas genéticas para descartar lo que es el síndrome X frágil, que es una discapacidad intelectual hereditaria por la carencia de una proteína que el gen FMR1 no tiene. Entonces, básicamente son problemas también del neurodesarrollo e incapacidad de todo lo que son las tareas intelectuales. En cuanto al diagnóstico, según el DSM-5, se basa en la presencia de síntomas de dos áreas, como las dificultades en la comunicación social y los patrones de comportamiento repetitivos. En el primer grupo están las deficiencias de la comunicación social, manifestadas por los tres siguientes aspectos. Déficits en la reciprocidad social y emocional, o sea, hay dificultad para establecer intercambios sociales, compartir intereses, emociones, pensamientos o responder a las interacciones sociales de manera apropiada. Déficit en la comunicación verbal y no verbal, o sea, hay dificultades para usar el lenguaje, para expresarse, para comprender los gestos, no mantienen contacto visual. Déficits en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Hay dificultad para adaptarse a los diferentes contextos sociales, compartir juegos, intereses y comprender también las normas sociales para interactuar con el entorno o con nosotros.
Em, Patrones de comportamiento repetitivos, restringidos. Entonces van a ser, bueno, hay movimientos, uso de objetos o habla estereotipados, repetitivos, como alinear objetos, como se muestra aquí en la imagen, imitar movimientos o hacer sonidos repetitivos. Insistencia en la uniformidad, o sea, las rutinas, patrones ritualizados de comportamiento, y cualquier cambio le puede generar una irritabilidad o una molestia, ¿verdad? Y hay una adherencia muy estricta a lo que son las rutinas. Los intereses restringidos o fijos, intereses inusuales en intensidad o enfoque, como concentrarse específicamente en un tema específico. Puede haber hiper o hipersensibilidad de estímulos sensoriales, reacciones inusuales a la luz, sonido, colores, falta de respuesta también a estímulos sensoriales comunes. Ok, también en el diagnóstico, los síntomas deben de estar presentes, como dijimos al inicio del desarrollo. Esto significa que los síntomas deben haber estado presentes desde la infancia muy temprana, aunque como hablamos, a veces no se manifiestan completamente, sino hasta que las demandas sociales y el entorno son los que superan las capacidades que tiene el niño. Los síntomas causan un malestar clínicamente significativo, hay una discapacidad en las áreas importantes del funcionamiento cotidiano, escuela, trabajo u otras áreas sociales o laborales. Los síntomas no se explican mejor por una discapacidad intelectual global o un retraso global en el desarrollo. Sin embargo, el diagnóstico del TEA puede coexistir con discapacidad intelectual, por lo que es importante diferenciarlo entre ambos trastornos. Por eso hablábamos que se le dice espectro, porque involucra sintomatología también de otras patologías psiquiatras. Ok, grados de TEA. Hay tres niveles de severidad según lo que son el APA, ¿verdad? La Asociación Americana de Psiquiatría, que es el grado uno, necesita ayuda. Y este grado uno en el TEA es el que antes se le llamaba trastorno de Asperger, que ya no se utiliza. Ellos no necesitan tanto apoyo, aunque sí presentan alteraciones significativas en el área social. Luego está el grado 2, que sí necesita una ayuda notable. Hay un marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas. Y el grado 3, este es un paciente que necesita ya una ayuda muy notable, digamos, y hay una mínima comunicación social. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues son múltiples. Uno de los diagnósticos diferenciales es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, el síndrome del RED y el trastorno de ansiedad social. Hay muchos sintomatología que se comparte con estos diagnósticos diferenciales. Un paciente con TEA puede tener TDAH, puede tener TOC, puede tener ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada también, y eso serían como parte también de las comorbilidades. En cuanto al tratamiento, ¿qué es lo más importante en el tratamiento? Y es cuál es la mejor manera de atender a un paciente con autismo. Y es todas aquellas herramientas que le facilite el desarrollo de las habilidades sociales. O sea, que pueda ser una persona funcional. Y el gol estándar o lo más adecuado en el tratamiento para los pacientes con TEA es la psicoterapia, principalmente la conductivo-conductual.
El apoyo psicológico y familiar es indispensable, es esencial para que la persona con TEA pueda desarrollarse de una forma más funcional. Este, el apoyo emocional que reciba por parte de la familia es indispensable, ¿verdad? Está dentro de todo ese ambiente que puede detonar o puede más bien ayudar a sublimar la condición y poderse enfrentar con mejores herramientas al entorno y tener pues una mejor calidad de vida. En cuanto también a lo que es el abordaje de TEA, también están las terapias del comportamiento. Hay un enfoque dentro de la psicología conductivo-conductual, que es un tipo de educación que se llama ABA, que es una de las intervenciones más utilizadas, que es una terapia aplicada al comportamiento. La técnica lo que utiliza son recompensas y refuerzos para enseñar habilidades específicas y mejorar las conductas y reducir las conductas no deseadas de los niños, la irritabilidad, este, que el paciente entre en procesos ansiosos porque no puede comunicarse. Entonces, realmente este método está evocado en eso, ¿verdad? En que el paciente pueda establecer mejores relaciones con su entorno. Y tenemos lo que es el tratamiento farmacológico o psicofarmacológico, que es importante aquí entender que este tratamiento va asociado a las comorbilidades. No todo paciente con TEA se le debe dar medicación. Solamente se le da medicación cuando el paciente tiene conductas disruptivas que van a alterar todo su entorno social y a sí mismo, o sea, que se puedan hacer daño a ellos y a su entorno. Entonces, en eso entra, bueno, la irritabilidad, conductas agresivas, hiperactividad, la déficit de atención, ansiedad, depresión y compulsión. Eh, Entre los medicamentos, bueno, se pueden utilizar los inhibidores selectivos de la serotonina, ¿verdad? O sea, hay mucha evidencia que la fluoxetina o la sertralina les ayuda mucho a contrarrestar la ansiedad, la depresión, las fobias, las compulsiones. Otro medicamento también que se utiliza si ya el paciente, digamos, tiene signos agresivos es la risperidona. Lo que es el haloperidol ya no se utiliza porque sabemos que a nivel neuronal produce muchos efectos secundarios como el extrapiramidismo, ¿verdad? Y aquí hay otros medicamentos que se usan, digamos, la risperidona se utiliza de 0,5 a 3 mg al día. Hay que estarlos monitorizando, ¿verdad? Al paciente y y no es como de por vida, ¿verdad? Si vemos que hay una mejoría en el paciente con toda la disciplina multimodal de que el paciente realmente ya está teniendo un avance, según el criterio médico, se puede ir minimizando la dosis o inclusive interrumpir, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En cuanto a la definición, el trastorno por déficit de atención o hiperactividad es un trastorno también del neurodesarrollo, es un trastorno complejo, crónico y heterogéneo, que suele comenzar en la infancia y puede persistir hasta la edad adulta. También que esto fue una de las modificaciones que se hizo en el 2013 en el DSM-5, que adultos pueden tener déficit de atención también. Este es uno de los trastornos del neurodesarrollo más común y sí tiene un impacto muy significativo en el funcionamiento personal, social, académico y laboral. Los niveles de deterioro se producen por las manifestaciones persistentes en falta de atención, desorganización
hiperactividad e impulsividad. En ausencia de marcadores biológicos, los criterios de diagnóstico revisados se van a centrar principalmente en problemas de conducta, con un énfasis nuevo en las manifestaciones de adultos y adolescentes también. Y estas son como las tres principales manifestaciones que vamos a encontrar en el TDAH, ¿verdad? Lo que es hiperactividad, impulsividad e inatención. En cuanto a la historia del TDAH, de aquí lo más importante sería que, bueno, el pediatra Steele fue en el año 1902 que describió 43 casos de niños que presentaban problemas atencionales, agresividad y conductas desafiantes. Em, y fue para el año 2013-2014 que ya se incluyó como un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Que además podía incluir adultos y adolescentes, ya que antes solo se veía como un trastorno de la niñez. En el año 1968 ya se incluye como un síndrome hipercinético de la infancia. Fue hasta ese momento, en el año 1968, que ya se incorpora en el DCM. En ese momento era el DCM-3. Bueno, el 13 de junio es el Día Mundial del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. En cuanto a la epidemiología, tiene una prevalencia mundial, según la OMS, de un 5%. Igualmente, la relación es de 3 a 1, principalmente en niños que en niñas. La edad se empieza a diagnosticar antes de los 12 años. Eh, el 60% de los niños que tienen TDAH lo sigue presentando en su adolescencia y en su adultez. Tipos del TDAH. Bueno, está el que es hiperactivo impulsivo, el que es mixto y el que tiene dificultad de poner atención. En la mayoría de los casos vamos a encontrar lo que son el combinado, ¿verdad? Que tiene ambos. En cuanto a la patogenia, esta también es multifactorial. 70% es genética, hay factores neuroquímicos, neuroanatómicos, ambientales, perinatales. Eh, y los estudios de neuroimagen estructural y funcional en personas con esta patología muestran anomalías en las estructuras cerebrales como la parte prefrontal, los ganglios de la base o los ganglios basales y el cerebelo. En los factores neuroquímicos, que también es muy importante, estos son los que van a explicar los síntomas nucleares de la patología y van a estar intervenidas lo que es la vía de la dopamina y la noradrenalina. En, en resumen, hay una disfunción en las conexiones. La vía dopaminérgica va a tener más que ver con lo que es la hiperactividad y la impulsividad, y la vía noradrenérgica va a tener que ver más con lo que son los síntomas cognitivos, la falta de atención. Y los factores neuroanatómicos se ha encontrado que hay una disminución en el volumen y en la actividad neurológica o migración de las células en estas áreas que hablamos, como la parte prefrontal, los ganglios de la base y el cerebelo. Entonces, aquí vemos un cerebro, digamos, una imagen de un cerebro con una función normal y vemos con el TDAH que hay una disminución en la actividad y también disminución en los hemisferios. Entonces, en términos generales, lo que va a hacer es que se va a producir la alteración de la recaptación presináptica de dopamina y noradrenalina, que desequilibra el funcionamiento de los circuitos frontoestriado, mesolímbico y frontocerebroso. Y esta situación va a desencadenar un funcionamiento anómalo,
de los mecanismos de autocontrol y función ejecutiva de nuestro cerebro, lo cual ocasiona los síntomas nucleares y todas las manifestaciones clínicas del TDAH. Aquí vemos otra resonancia magnética ya con un paciente, digamos, con medicación y sin medicación en la patología. Entonces, vemos cómo sin medicación hay menor actividad neurológica y con la medicación hay una, digamos, mayor actividad neurológica. Ok, en cuanto a la clínica la vamos a ir según la edad del paciente. En niños pequeños de 1 a 3 años pueden presentar irritabilidad, problemas de sueño, son niños que no se duermen, que les da la medianoche moviéndose, jugando, eh, pueden tener gases, cólicos, impulsividad, son niños que no obedecen, que los vemos súper, súper activos. Em, en preescolares de 3 a 6 años, la conducta desafiante, rompen juguetes, hay una inquietud motora, se pasan siempre moviendo, hay mala coordinación motora, hay problemas de aprendizaje. En los escolares de 6 a 12 años ya se empiezan a ver los síntomas nucleares marcados y hay problemas con autoridad, hay baja autoestima y en la adolescencia va a disminuir la hiperactividad, se mantiene la inquietud y aumenta la inatención. Hay problemas académicos, baja autoestima y conductas de riesgo. Entonces, ¿qué repercusiones clínicas hay? En un niño preescolar, alteraciones del comportamiento. En un niño escolar están las alteraciones del comportamiento y también puede presentar problemas académicos, baja interacción social y autoestima. En un adolescente hay que tener cuidado porque además de los problemas académicos por la impulsividad, pueden caer en conductas ilegales, hacerse lesiones, entrar en vicios. Y en los adultos, pues básicamente son problemas personales, problemas de autoestima, también puede haber abuso de sustancias, puede tener accidentes, pues son personas que a veces están más distraídas y pues va a haber obviamente una interrupción en lo que son las relaciones interpersonales. En cuanto al diagnóstico del TDAH, según el DSM-5, van a estar los tres pilares de la patología, que sería la inatención, o sea, la hiperactividad o impulsividad, y en la inatención, 6 o más de los siguientes síntomas, o al menos 5 criterios, para mayores de 16 años, con persistencia durante al menos 6 meses, inadecuados con el nivel de desarrollo y que impacten negativamente las actividades sociales o académicas. Em, a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en tareas escolares, trabajo, otras actividades. El paciente tiene dificultad para mantener la atención en tareas cotidianas. El paciente parece no escuchar cuando se le habla directamente, no sigue instrucciones, tiene dificultades para organizar tareas. eh, a menudo evita o le disgusta o rechaza dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental, extravía objetos necesarios, objetos importantes para sus actividades, se distrae fácilmente con cualquier estímulo irrelevante o es descuidado con las actividades diarias. Luego, en cuanto a lo que es la hiperactividad o impulsividad, dice que son 6 o más de los siguientes síntomas, o al menos 5 para mayores de 16 años, o 5 o más para adolescentes igual o mayores a 17 años. Entonces, básicamente es si a menudo se mueve con exceso, tanto manos o pies, o se remueve de su asiento, si abandona su asiento de la clase o en situaciones
no permanece sentado. Si corre, salta excesivamente en clase o en situaciones donde debería estar sentado. Em, si tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio, a menudo está en marcha o suele actuar como si estuviera un motor, habla en exceso o interrumpe también, precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas, solo la interrupción, tiene dificultades para aguardar su turno, eso es parte también de la impulsividad, o interrumpe y se inmiscuye en actividades de otro. Y también tienen que cumplirse las siguientes condiciones, algunos síntomas de desatención, hiperactividad e impulsividad, si están presentes antes de los 12 años de edad, eh, síntomas de hiperactividad e impulsividad en más o dos ambientes, o sea, no solamente en la casa, sino también en la escuela, en el trabajo, con amigos, con familiares. Si existen pruebas claras de que los síntomas intervienen o reducen la calidad o la actividad social, laboral, académica que presente. Este, y también si los síntomas no aparecen exclusivamente modificados, digamos por esquizofrenia, otro trastorno psicótico, no se explica mejor por la presencia de otros trastornos mentales. O sea, siempre hay que excluir los diagnósticos diferenciales. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, bueno, tenemos el TEA, es también un trastorno, un diagnóstico diferencial, el trastorno por TIC o trastorno de Tourette. eh, los síntomas que no son propios del TDAH son los movimientos repetitivos o fonatorios, de gran afección. En cuanto al trastorno por uso de sustancias, síntomas que no son propios del TDAH, sueño, apetito o libido exacerbado. En cuanto a la esquizofrenia, eh, los pacientes con TDAH no presentan ni alucinaciones, ni delirios, ni desorganización. En cuanto al trastorno generalizado del desarrollo, los síntomas que no son propios del TDAH son intereses restrictivos o estereotipados, dificultad para comunicación verbal y no verbal y la falta de reciprocidad social. Pero como hablamos, son muchos los trastornos diferenciales. Aquí puse como algunos puntuales. Ok, el tratamiento del TDAH es un tratamiento multimodal, ¿verdad? Donde también es muy importante lo que es la psicoterapia, en este caso el enfoque conductivo-conductual, la terapia psicopedagógica, ¿verdad? Y el tratamiento farmacológico si el paciente lo amerita. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, tenemos como el principal el metil fenilidato y se puede reajustar en Costa Rica, por lo menos a nivel de la caja. Tengo entendido que el que tenemos es el de la corta duración, el que es de 4 horas, ¿verdad? Entonces, a veces es como un poquito difícil porque hay que recetarle varias veces al paciente según las necesidades. Eh, esos son, digamos, los estimulantes. Luego están los no estimulantes como la atomorcetina, y las ventajas que tiene es que no tiene rebote, no produce insomnio, no crea dependencia y realmente es bien tolerada por el paciente. Ok, esto es muy importante. Las similitudes de TEA y de TDAH. En cuanto a las similitudes, bueno, tenemos ambos trastornos, pueden causar dificultades para gestionar las emociones ante ciertos estímulos. Ambos trastornos pueden presentar problemas de impulsividad. Muchos estudios han encontrado que los niños con TEA y TDAH van a compartir los mismos factores de riesgo. Este,
Los niños con TEA pueden también, como dijimos al principio del seminario, pueden presentar TDAH, ahora como una comorbilidad. Y las diferencias es que TEA se caracteriza por alteraciones en la comunicación, el funcionamiento social y los patrones de conducta repetitivas. Los TDAH más bien se caracteriza por dificultades para sostener la atención y patrones de conducta impulsiva e hiperactiva. Aquí puse como un meme que dice, bueno, un autista llorará si algo cambia. Recordemos que a ellos les cuesta muchísimo los cambios. Y un TDAH, lloraré si no puedo reorganizar todos los muebles ahora por la inatención, son muy distraídos, ¿verdad? Recordemos que son personas que empiezan a hacer algo y de pronto se lo olvidan que estaban haciendo eso y hacen otra cosa y hacen otra cosa y al final no concluyen nada. El autista sí es un poco no, es completamente focalizado generalmente en un aspecto. Y bueno, para ir terminando, les quería compartir una entrevista de un niño que se llama Paul Brunet. Él tiene TEA. La entrevista dura como 12 minutos. Lo que hicimos fue como cortarlo en 2 minutos. Él explica su propia condición y si les interesa ver toda la entrevista completa o seguirlo, ese es el nombre de él y aquí abajo les puse el link. Entonces, para empezar, nos gustaría que nos explicaras qué es para ti el autismo. Para mí el autismo es una forma diferente de ver el mundo y básicamente sentirlo y es básicamente ser una persona diferente. A ver, ¿cuánta gente, tú te lo sabes, verdad? Es fácil que me la sé porque me la ¿Cuánta he gente hay repetido autista como... en el mundo? ¿Cuánta gente hay autista en el mundo? Bueno, 1 de cada 100 personas es autista en el mundo y cada vez hay más. Esto está confirmado por la OMS. Muy bien. ¿Todos los autistas son iguales, Pau? O bueno, si hay algún autista que es igual que yo, no lo conozco. Bien. Entonces, el autismo es como, todos son distintos. ¿Cómo se llama eso? Un espectro, ¿Y qué es un también, espectro? también conocido como condición de vida. Un espectro, básicamente, os haré un ejemplo levemente ahora, que sería, por ejemplo, imaginaros todos una paleta de colores. Pues cada color que hay en la paleta de colores es un tipo de autista diferente. Hay muchos tipos de amarillos, hay muchos tipos de azules, hay muchos tipos de rojos, hay muchos tipos de cada color. Muy bien, Pau. El autismo se considera que, o se cualifica en 3 grados. ¿Me puedes explicar los 3 grados de autismo? Ya Claro que que dices sí, que es un espectro. si no, no estaría por aquí, básicamente. Bueno, básicamente el grado 1 es el que tengo yo y yo sí que soy verbal, no como otros que no pueden hablar porque no son verbales. Y bueno, ser de grado 1 es bastante sencillo, se necesita un poco de terapia y ayuda, pero por lo demás es bastante más fácil de tratar, más fácil de tratar es. El segundo grado ya es más, en plan, complicadito. Tienes que tener un poco más de paciencia y, bueno, un poco más de ayuda, paciencia y amor. Y el tercer grado, básicamente, es el pero más grave, que tiene que ser tratado con mucha terapia, mucho amor y cariños. Bueno, esa sería la entrevista. Esta es la bibliografía y muchísimas gracias por la atención.